Hoy vamos justamente a compartir una realidad que nosotros vivimos específicamente en nuestro mundo occidental. Hay un hambre, hay un vacío que muchos de nosotros lo tratamos de llenar a través de la riqueza, a través de una mejor posición social, a través de la avaricia. De hecho, es sumamente raro cómo funciona incluso nuestro cerebro con respecto a lo pecaminoso. Hay unas sustancias químicas en el cerebro, de hecho, que se llaman endorfina. No sé si alguna vez ha escuchado usted hablar de la endorfina. La endorfina es una sustancia en el cerebro que algunos le llaman la sustancia de la felicidad, ¿no? Del placer. Cuando usted compra algo, por ejemplo, que a usted le gustaba, un par de zapatos, ¿verdad? O qué sé yo, cambió la llanta del auto, ¿verdad? Se compró una camisa que a lo mejor tanto le gustaba. Cuando usted hace la compra, se libera gran cantidad de endorfina en el cerebro. Y nos vamos contentos para la casa por la compra. No sé si se ha liberado endorfina por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Eso sucede muchas veces al hacer clic, al tener hambre muchas veces por algo ahí que uno lo estaba deseando. Y de hecho, se libera endorfina cuando vemos la cuenta también del banco a fin de mes, que estos días se ha atrasado el pago por todo esto, ¿verdad? Y entonces uno ve, no hay endorfina, ¿ve? Y después puede ver los primeros 5 días del mes, ¡pum!, se liberó un grupito. O a lo mejor un grupito menor, porque sabe que ya está gastado. Muchas veces está gastado completo ahí lo que va a llegar. Así que no hay endorfina en ese momento. Pero cuando uno hace algo que le gusta, ¿no? Desarrolla incluso algún tipo de deporte, situaciones de placer en los cuales uno siente bienestar, hay 1 millón de endorfinas liberadas ahí en el cerebro y que de alguna manera esa sensación de bienestar nos invita justamente a otra vez a recibir de esa sensación. Nosotros pensamos que nuestro funcionamiento como seres humanos es perfecto, ¿no? En realidad incluso nos invita de alguna manera hacia la caída, hacia la avaricia nuevamente, hacia desear cosas que no tenemos. ¿Cuántos de nosotros trabajamos o hemos trabajado en algún momento de nuestra vida por el deseo de adquirir algo, ¿no? Un deseo ahí de endorfinas reprimidas, ¿no? Que esperamos sentir liberadas en algún momento. Cuando hay cosas esperadas se liberan e incluso hay gente que termina siendo adicto en las compras o en otro tipo de cosas, amantes del dinero, amantes de cualquier otro tipo de placer, por esta liberación de esta lluvia de endorfinas, ¿no? Y es por eso que en la adicción muchas veces hay que medicar para generar esta sensación de bienestar. Eso pasa en nuestro cuerpo, porque además es un cuerpo caído, ¿no? En la gloria nosotros vamos a disfrutar cuando venga Cristo. Probablemente nuestras endorfinas se van a liberar para glorificar justamente al Señor y esa va a ser nuestra mayor sensación de placer y de gusto. Pero hoy día se nos puede liberar endorfina por cualquier cosa y podemos terminar siendo adictos a ello. Y la adicción no es un problema necesario del cerebro, sino más profundo, ahí de nuestro corazón. Y es por eso que el proverbio dice que nunca nadie podrá satisfacerse con dinero. El que tiene dinero siempre va a querer más dinero. El que lo anhela lo va a necesitar porque se va a sentir la sensación de placer cuando tenga cada día más y cuando eso empiece a sobreabundar. El que tiene este problema con las compras compulsivas también nunca se va a saciar de aquello, porque siempre va a haber otra cosa, ¿no? Y los chinos son re buenos para inventar algo además que necesitamos, ¿no?
Entonces viene el comercial, de hecho lo que hace, nos engancha diciéndonos, esto tú lo necesitas, por ejemplo. Entonces hoy día hablábamos de la rumba, ¿no? La que hacía el aseo sola, ¿no? Estábamos ahí celebrando los hermanos que estaban ahí hablando de ellos, le van a regalar a Sammy y Jess la rumba para que no tengan eso en su matrimonio. Así que eso dijeron ahí en la mesa, y entonces uno antes tenía una escoba, ¿no? Y apartaba un momento de su tiempo libre o no tan libre y comenzaba a barrer, pero de repente a alguien se le ocurrió que podía haber una escoba que se cargara así como se carga el celular y uno podía dejar ciertos artefactos en las piezas del hogar y entonces solita iba a barrer toda su casa y cuando uno se fuera al trabajo entonces uno le ponía on, ¿verdad? Y cuando llegaba a la casa estaba impecable. Eso sin niños, porque estoy seguro que cualquier niño haría pedazo la rumba al segundo día, ¿no? Pero siempre hay algo y que alguien ve eso y dice, yo no tengo tiempo para barrer, ¿no? Entonces necesito la rumba. ¿Cuántos de ustedes han comprado cosas de televisión, de Antena 3 Directo? Ojalá no me demanden por eso, pero cosas así, ¿no? Yo tenía una tía que siempre caía con eso. Decía, esto es espectacular, plancha así, en 5 segundos va a tener la ropa planchada, impecable, ¿no? Y la tía iba y decía, no, sí, impecable, si ahí hay ejemplos, hay personas que dicen que funciona, ¿no? Y compraba, y ahí estaba el aparato y ella planchaba las camisas o las blusas con las que iba a trabajar y tenía que volver a planchar y volver a pasar y volver y volver y eso salía como 5 planchas de las otras comunes a vapor, ¿no? Así funciona el comercio, así funciona nuestro corazón, pensando que necesitamos ciertas cosas. Y hoy vemos una historia de un hombre extremadamente rico. Mucha gente ha opinado durante mucho tiempo y ha tenido una visión errónea del Jesús de la Biblia. Que Jesús solo está para con el pobre. Que Jesús fue pobre, así es que esa es la realidad con la cual nosotros estamos llamados a vivir. Que Jesús siempre estuvo del lado de ellos y que quería compartir con ellos. Y esta historia demuestra un interés de Jesús, contrario a aquello. Contrario a cualquier propuesta que se quiera robar a Jesús. Los valores del reino vienen y nos posicionan a Jesús y eliminan toda esta ideología que nos va concentrando a un Jesús a mi estilo, ¿no? Y según la conveniencia nuestra. Jesús nunca dejó de ser rico. Siempre fue la segunda persona de la Trinidad. Y siempre tuvo su riqueza ahí, aunque Él se haya despojado para venir a servir. Pero Él no se la regaló a otro. Él no regaló su poder a otro. Así es que no caigamos en esos elementos porque al mismo tiempo en que Jesús era pobre, Jesús era rico también. No podemos dividir la naturaleza del Redentor. No lo podemos hacer, no estamos autorizados para hacerlo. Jesús vino a servir siendo pobre, porque Él no tenía ningún deseo a aferrarse a nada, ¿no? Y esa debe ser la motivación finalmente. No se aferró ni a la pobreza ni a la riqueza. Y debemos entender a Jesús de aquella manera. Jesús estaba dispuesto a que la gente hablase mal de Él, porque Él compartía con ricos,
con personas extremadamente ricos, con los que algunos podrían decir los súper ricos, ¿no? Y Jesús no tenía problema tampoco de poder estar con ellos. Y Jesús, de hecho, advierte, más que el desechar al rico, advierte el problema de nuestro corazón, que es la codicia. Jesús, muchos de sus discursos, muchas de sus predicaciones, tienen que ver con la codicia. De hecho, Jesús habla mucho más en contra de la codicia y la mala administración del dinero que acerca de la mala utilización del sexo, por ejemplo. El filósofo Nietzsche, a fines del siglo XIX, él comenta que va a haber un cambio profundo en la sociedad. Dice, ¿qué es lo que induce a un hombre a usar pesas falsas en su negocio? A otro prenderle fuego a su casa después de haberla asegurado por más de lo que vale. Mientras las 3/4 partes de nuestras clases altas se dan el gusto de hacer fraudes legalizados. ¿Qué es lo que provoca eso? No es una necesidad real, porque su existencia no tiene nada de precaria, pero se sienten movidos a seguir adelante por una terrible impaciencia, al ver que sus riquezas se van acumulando de una manera más lenta, por un afán y por un amor igualmente terrible, por esos montones de oro. Lo que antes se hacía por amor a Dios, ahora se hace por amor al dinero, por amor a aquello que en el presente nos proporciona la sensación más fuerte de poder y una muy buena conciencia. Nuestra sociedad pareciera ser que funciona hoy de esa manera, ¿no? Lo que antes se hacía por amor a Dios, cómo funcionaba la sociedad, hoy día lo hace por amor al dinero. Eso es una realidad que nosotros lo vemos. Por codiciar, por necesitar algo adicional. La codicia, que un sinónimo de la codicia es justamente la avaricia, es un afán desordenado de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas. Un afán excesivo de adquirir riquezas, desordenado, ¿no? Y de poder atesorarlas. Así como los de mi época conocimos al tío rico, ¿no? Hoy conocemos al soy feo pero rico, pero no tiene nada que ver. Ese es otro, ¿no? Al tío rico. Y el tío rico disfrutaba de esas monedas infinitas que él tenía. Él lo pasaba súper. Yo no sé si se acuerdan ustedes de los dibujos animados, de cómo el tío rico utilizaba el dinero a veces como un resbalín, ¿no? Y él nadaba ahí. Yo no sé si se podrá hacer eso. Que aparezca el producto de la plancha maravillosa y poder decir simplemente, lo quiero, ¿no? Sin tener dificultad a fin de mes. Él podía hacer eso. Y ese era un afán de adquirir riquezas para atesorarlas. Nuestra cultura es una cultura llena de avaricia que a nuestra sociedad le está comiendo el alma, que la está destrozando, y que esa cultura de avaricia es la que nos tiene y tiene al mundo en un colapso económico generalizado. Es culpa de esa avaricia los quiebres que se generan en todos los países y a lo largo de la historia. Ese deseo, ¿no? Y todos los déficits económicos que se van generando es a raíz de la avaricia. Colapsos económicos. Empresas que conviene declararse en quiebra, ¿no?
para no pagar los finiquitos y poder sustentar a sus empleadores cuando las ganancias no van tan bien. Eso se hace en todo el mundo. La última crisis de Estados Unidos vivió en el año 2009 esta realidad completamente. Empresas declarándose en quiebra que igual podían funcionar y hubieron algunos jueces que se dieron cuenta de esa realidad. El problema está en que nadie piensa que esa cultura de avaricia debe ser transformada y cambiada, sino que muchas veces la avalamos. Yo, en mi poca experiencia como pastor, nunca, ni jóvenes ni adultos, han hecho el comentario de que tienen problemas con la avaricia. Nunca nadie ha recurrido en los grupos pequeños, en reuniones de oración, hermano, necesito que oren por mí porque tengo problemas con la avaricia. Nunca yo lo he escuchado. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado en su vida cristiana. Esto es muy normal, muy normalizado. Nadie piensa que es avaro. Nadie piensa que tiene problemas con eso. Todo el mundo piensa que está bien en tener. Nosotros los creyentes hemos caído también en ese tipo de pensamiento. Es por eso que no oramos por eso. Es por eso que no hemos orado por nuestro corazón, para que el Señor nos libre de aquella avaricia. Querido, eso es así, y yo no le estoy diciendo que no hay que salir adelante, ni perseverar, ni administrar bien el dinero, no, para nada. Estoy hablando del problema del corazón de la avaricia, esa necesidad por atesorar, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra ropa, por ejemplo? Tenemos ropa para vestir a 10 de nosotros mismos al mismo tiempo. Tenemos zapatos como si fuéramos 100 pies a veces. ¿Es real o no es real? Hablemos de nosotros. Yo estoy hablando a usted, yo no le estoy hablando al que no es creyente. Y pensamos que lo necesitamos, ¿no? Y entonces salen los reclames nuevos de otras tiendas comerciales y que cambió la temporada y que dice oferta y se llena el asunto, ¿no? Y pensamos que en verdad es oferta. ¿Sí? En el Cyber Day hay gente que compra más caro de lo que estuvo el mes anterior, ¿no? A alguien le pasó, parece. Nadie piensa que eso que hay un problema en nuestro corazón. Nadie lo asume. Una vez le pregunté al pastor Daniel si alguna vez había ocurrido esto. Si alguien había pedido consejería, por ejemplo, porque tenía un amor o un afán al dinero. En sus años de experiencia, pastoreando esta iglesia y otras más, me contó que nunca había sucedido. Que él nunca lo había vivido. Hay gente que llega a pedir ayuda pastoral, pero de un sinfín de problemas, ¿no? Tuve dificultades con mi marido, tuve problemas, a lo mejor volví a caer una vez en el alcohol y cosas por el estilo, pero nunca con el dinero. Porque tenemos una dinámica social, sociológica, psicológica, en la que nosotros llegamos a vivir a un nivel económico determinado, por ejemplo, nuestros hijos van a cierta escuela en ese vecindario, nosotros participamos en una vida social, y uno de repente está rodeado con gente que tiene más dinero que uno, por ejemplo. Entonces uno dice, no, yo no tengo tanto. Yo no tengo tanto, o sea, él tiene harto, ¿no? Y comenzamos a clasificar el ABC1, el C1, C2, C3, ¿no? Y nos vamos volviendo locos con eso. Uno no se compara con el resto del mundo. Uno no se compara con los que tienen el mismo nivel socioeconómico. Uno se compara con el que tiene más y comienza un gran problema ahí con la avaricia que esconde esa pecaminosidad del ser avaro, que es la autojusticia. ¿Por qué yo no vivo tan bien como él?
¿Por qué ellos tienen auto y yo tengo que andar en locomoción? ¿Por qué ellos tienen auto y más encima me dicen que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para tomar el metro y salga más barato, ¿no? ¿Por qué a mí no me alcanza para comprarle flores a mi mujer, pero me invitan a comprar flores para mejorar la economía, ¿no? Yo no vivo tan bien como él. Mis medios económicos son modestos, ¿no? En Chile, las personas ABC1 son las personas que ganan sobre 1.800.000. Eso es el 10% de la población chilena. Sin embargo, se agrupan estos tres niveles, el AB con el C1, en donde el AB no supera el 2,5% de la población. En Estados Unidos, el grupo AB no alcanza el 2%. Pero al mundo, a otras partes del mundo, no podemos engañar. La gente se asombra de esa realidad materialista, de ese deseo de tener la vida que probablemente tenía el otro. Estas cifras que yo di, solo las di porque nadie se considera ABC1 en Chile. Usted va a la calle y le pregunta a alguien adinerado de qué clase es y todo el mundo es clase media. Antes era clase media nomás, ¿no? Hoy día tenemos clase media, media baja, media media, media alta o media aspiracional. Le ponemos ese apellido, ¿no? Entonces, no, yo soy clase media aspiracional. Nadie se considera adinerado. Nadie. Nadie se considera privilegiado. Ni nosotros nos consideramos así. El texto bíblico nos invita a reflexionar respecto de que Israel era una nación bajo una ocupación militar, en donde los conquistadores, los romanos, exigían impuestos opresivos para la colonia, con tal de transferir ese impuesto hacia Roma. Y eso evidentemente empobrecía a las localidades que Roma tenía sometidas. Y por lo tanto los únicos que vivían bien en ese tiempo eran los romanos y quienes colaboraban también con Roma. Gente local, gente hebrea. Y esos eran los recaudadores de impuestos a los que todo el mundo de alguna u otra manera despreciaba. ¿Por qué alguien hebreo estaba dispuesto a trabajar como recaudador de impuestos? ¿Qué seduce a un hombre a traicionar a sus parientes, a traicionar a su familia, a traicionar a una nación para ser un recaudador de impuestos? ¿Qué es lo que nos seduce para tal labor? Cuando a lo mejor tu esposa no está de acuerdo, tus hermanos no están de acuerdo, ellos ya no te van a volver a hablar. El dinero nos seduce y el incentivo era irresistible en aquella época para este hombre que se llamaba Zaqueo, porque iba a tener una fuerza militar que lo respaldaba, iba a tener una fuerza militar que lo cuidaba, iba a tener permiso para extorsionar gente para cobrar más de lo que él debía cobrar. Y los recaudadores en Israel, los cobradores de impuestos, eran los de mayor nivel monetario, los más acaudalados de la sociedad, pero al mismo tiempo eran los más odiados. Y aquí el texto nos habla de un tipo que se llamaba Zaqueo, que no era cualquier recaudador de impuestos, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos, era jefe de los publicanos, artigelones, era jefe de ellos, era el administrador de ellos. O sea,
Así como uno le llama súper a algo, ¿no? Este tipo era un archi recaudador de impuestos, o un súper recaudador de impuestos. Él vivía en Jericó, uno de los centros aduaneros más grandes, y era supervisor de ese centro de aduanas de Jericó. Él era el jefe de todo eso. Él sacrificó todo con el fin de conseguir ese dinero. ¿Por qué? Por dinero. Él estaba dispuesto a eso. Efesios 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. No es avaro y que además sea idólatra, sino que el avaro es idólatra. Colosenses nos dice que hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia. Eso es idolatría. La Biblia nos enseña que la codicia, que la avaricia es una forma de idolatría, es una forma de construir otro Dios en el cual nosotros basamos nuestro placer. Los idólatras aman, confían y obedecen a sus ídolos. De la misma manera en que el creyente en Jesús debe amar, confiar y obedecer a Jesús. El idólatra ama el dinero, piensa la mayor cantidad de tiempo en cómo conseguirlo. Miran en todas partes dónde se puede comprar, comparar, y se tiene celos, literalmente celos del que tiene más que ellos. El avaro confía, este idólatra confía, siente que tiene el control de su vida si ellos tienen un poco más de riqueza. Eso es confiar, sentir que tenemos el control si está este espacio. Y por lo tanto obedecen, porque ello nos da identidad, nos da importancia, tenemos la necesidad de tenerlo. Y Zaqueo sube al árbol. Zaqueo escucha que viene Jesús y por ser pequeño sube un árbol, a un sicomoro, un árbol pequeño, con un tronco pequeño en realidad, con un tronco grueso, pero con varias ramas. No se imaginen que Zaqueo subió 5 metros, digamos, no lo hizo, ¿no? Pero sí subió un árbol. Estaba dispuesto este hombre, este rico, que ya lo perdió probablemente todo, pero tenía este afán en la riqueza, y que amaba esa riqueza, que confiaba en esa riqueza y que la obedecía. Este hombre sube a un árbol, está dispuesto a quedar en ridículo con tal de conocer a Jesús. Un hombre serio como él, con un alto puesto, no iba a subir a un árbol, nunca, jamás. Pero él actuó de una forma inadecuada. Zaqueo no tiene problema en este tiempo de hacer el ridículo, porque está desesperado, queridos. Zaqueo no tiene problema de hacer el ridículo, porque está viviendo en carne propia el libro de Proverbios, en que nadie se va a poder saciar de dinero. Él no estaba saciado. Él quiere hacer el ridículo delante de pecadores, delante de personas inmorales. No le interesa. Y Jesús se acerca, en vez de acercarse a prostitutas o a algún otro en este momento, Jesús se acerca al archirrecaudador de impuestos, al peor de la muchedumbre. Y Jesús se acerca no solamente a él para conversar con él y llamarlo al arrepentimiento. Jesús se acerca para ir a su casa, para compartir con él, para compartir de su vida, para cenar con él. Y en aquella cultura,
Eso era algo que mostraba el sinónimo de amistad muy estrecha. Jesús invita solo a la casa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús conoce el corazón de Zaqueo y ve que no hay alegría. Contempla la desesperación. En ese momento de la desesperación, de estar dispuesto a hacer el ridículo, que Jesús quiere estar más cerca de tu vida. Porque Jesús sabe que no te vas a saciar de dinero ni de las riquezas. Y Él quiere saciar tu corazón, aún en medio de la desesperanza. Él quiere ser la alegría de Zaqueo. Porque Él va a pasar vergüenza una vez en la vida, pero va a tener un corazón saciado. Y Jesús quiere restaurar el corazón de este súper rico. ¿Quién es el que le pide entrar en la vida del otro? Es Jesús quien toma la iniciativa y decide cenar y entrar al corazón de Zaqueo. Jesús es quien llama a Zaqueo y no es al revés. Zaqueo probablemente quería ver quién era Jesús. Había escuchado de él, pero Jesús quería algo más de Zaqueo. Mucha gente y muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos acercado de Jesús así como de lejos. Porque nos gusta a veces la vida que llevamos, ¿no? Yo me imagino de esa forma a Zaqueo. Zaqueo temeroso, viendo a Jesús, sí, Jesús cae bien, ¿no? Pero que Jesús venga y no exija nada. Jesús de por allá. Jesús a todo el mundo le cae bien. Todo el mundo le cae bien Jesús. Pero nadie lo quiere más cerca muchas veces. Muchas veces nosotros no queremos a Jesús más cerca. Así veo a Zaqueo. Y Jesús mira su corazón, fija sus ojos en él. Y desea entrar en su vida. Es Jesús quien decide llamar a Zaqueo y dedicar tiempo en él. Entonces él desciende deprisa y le recibió no con desesperanza, no desesperanzado, no teniendo con qué llenarse, sino que dice el texto que él lo recibió gozoso, que él lo recibió con alegría. Esto es porque Jesús es el fundamento de nuestra verdadera alegría. Porque comprendemos que no merecemos que Jesús esté cerca de nosotros. Uno está mucho más feliz cuando conoce el regalo que uno no merece. Uno está mucho más alegre cuando conoce eso. Y aquí Zaqueo se llenó de alegría y recibió a Jesús con gozo. Y toda la gente empezó a murmurar diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo se le ocurre a Jesús estar con un hombre así? Con el súper rico. A eso hay que destruirlo. A eso hay que quitarles todo. Hay que quitarles las opciones que tienen en la vida. Eso está lejos de la ciudadanía. Ellos pueden estar lejos de la ciudadanía, pero Jesús quiere estar con ellos. Jesús quiere estar en el corazón de ellos. Y Jesús lo demuestra estando en su casa, sin importar la reprensión del otro, de los demás. Y cuando todos murmuran, Zaqueo, en medio de esa euforia y de esa alegría, que entendió que solamente Jesús puede llenar y que ningún tesoro que hay aquí en la tierra puede hacer, él se pone en pie y dice: Señor, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. El Señor Jesús responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Zaqueo, al entregar la mitad de sus ingresos, que pareciera ser lo que pide la Biblia, ¿verdad? Cerca del 10%, pareciera ser que es mucho. Zaqueo está dispuesto a entregar, ahora que conoce al Señor, el 50% de toda su riqueza. Y esto no tiene que ver con caridad. No es que a Zaqueo le descendió la caridad y el afán por los pobres, el cariño por el que no tiene, sino que Zaqueo entendió que si Cristo estaba dispuesto a estar con él, era por este hecho de que Cristo nos reconcilia con el Padre. Por lo tanto, Jesús es nuestra justicia. Así que esto no tiene que ver con caridad, esto tiene que ver con que Él fue un hombre injusto, en que Él se hizo rico a causa de la injusticia. Y gran cantidad de su dinero había sido por hacer trampa, generando extorsión. La ley de Moisés, en Levítico capítulo 5 y en Números capítulo 5, indican que si alguien roba a otra persona, ese debe devolver el total con un interés de un 20%. Pero Zaqueo va más allá. Zaqueo le daría 4 veces la cantidad robada. Las veces que él extorsionó, él está dispuesto a devolverle 4 veces lo robado. 300% de interés. No el 20% como exige el libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo responde Jesús? Jesús no le dice, observemos esto, si él vive de esta manera y que después reparte aquello y devuelve el daño que hizo, ahí recién va a venir la salvación a su casa. No, Jesús no responde de esa manera. Jesús le dice, ha venido ahora ya. Porque la salvación no viene como respuesta a una vida transformada. Es la vida transformada la que viene como respuesta de la salvación. Y eso hace que la salvación sea un don gratuito, tanto para el rico como para el pobre, tanto para el estafador como para el que nunca ha estafado, tanto para el injusto como para el justo. Es la vida transformada que viene como respuesta a aquella salvación. Y ese es un don gratuito que el Señor entregó a cada uno de nosotros. Mirarlo de otra manera sería confiar una vez más en nosotros. Autojusticia. Si la salvación dependiera del código moral, la respuesta de Zaqueo sería, Señor, ¿cuánto es lo que yo tengo que dar? ¿Cuánto es lo que yo tengo que devolver? Hoy día Zaqueo pasa de acumular riqueza a expensas de la gente que lo rodea para servirle a ellos. Esa es una real y verdadera transformación. El dinero en la vida de Zaqueo pasó a ser solo eso. Desde que Jesús se presentó a su hogar, el dinero pasó a ser dinero. Ahora que en su corazón gobernaba Cristo, él entiende que tenía mucho más dinero que el que necesitaba. Pero sin Cristo, él iba a seguir teniendo hambre de más dinero, de seguir atesorando. Eso es lo que hoy debemos pensar, incluso en lo que está sucediendo en Chile, queridos. Una nueva constitución no es capaz de arreglar eso. No es capaz de hacerlo. No es capaz de transformar ese corazón. No va a ser capaz de decir a aquel que ha lucrado toda su vida a costa del otro, que este cambio ahora va a transformar a ti tu vida. Es necesario que él conozca a Cristo y rinda a sus pies delante de él, para que comprenda que el dinero es solo eso,
dinero y que no se va a saciar de eso, a no ser que tenga a Cristo allí en su corazón. Eso es lo que necesita nuestra nación. Eso es lo que necesita el pobre, el rico, el súper rico, el militar, el ciudadano. La gracia del Señor, somos responsables por transmitir aquella gracia. Y somos responsables por haber vivido también en aquella idolatría de pensar que siempre necesitamos más, que somos la clase media aspiracional que sigue y que necesita seguir aspirando. Necesitamos salir de aquellos valores y poner una mentalidad rendida ahí delante de los pies del Señor y aprender de que Cristo es nuestra máxima satisfacción, porque Jesús es el fundamento y fue el fundamento de la verdadera alegría en el corazón de Lázaro. Por lo tanto, Jesús puede ser el verdadero fundamento de la alegría de nuestro corazón y de cada uno de quienes le reconocen como Señor y Salvador. El arrepentimiento guió a este hombre a la necesidad de cambio. El dinero funciona como un ídolo, pero debido a la existencia incluso de otros ídolos que son más profundos, que la única manera de confrontarlos es a través de la fe en el Evangelio. Porque cuando uno entiende que no logra saciarse de dinero, el dinero sirve para otras cosas. Uno tiene dinero para controlar su vida y su mundo. A lo mejor hoy día no estoy controlando a nadie. No tengo contratado a nada de gente para hacer tal o cual cosa. Entonces busco gente a la cual mandar y a través del dinero obtener ese poder. Hay gente que conserva todo lo ahorrado y lo invierte de manera segura para sentirse completo en el mundo. Otros utilizan el dinero para tener acceso a círculos sociales, para volverse incluso más hermosos, a veces más atractivos, ¿no? Para aquello la gente gasta mucho dinero. Otros quieren dinero simplemente porque les da poder por sobre otros. Y esos ídolos debemos confrontarlos a través de la fe en el Evangelio. Porque la fe en el Evangelio es poder para transformar, para arrepentimiento de todo aquel que cree. Primera de Pedro nos enseña lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesús vino a morir y a resucitar con el propósito de convertirnos a nosotros en su tesoro. Eso hará que Él se vuelva nuestro y el dinero dejará de ser nuestra moneda de importancia y nuestro espacio de seguridad. Si queremos bendecir a otros con lo que tenemos, debemos comprender que somos el tesoro del Señor. Piense en esa gracia costosa. Piense en cuánto costó para que nosotros fuésemos el tesoro del Señor. Piense en aquello para que eso nos transforme en ser personas realmente generosas. ¿Cuál es la solución a la tacañería, ¿no? Al ser amarrete, el ser apretado, como le decimos nosotros? ¿Cuál es la solución? Es una reorientación hacia la generosidad de Cristo en el Evangelio. No es simplemente dar.
¿Cuál es la solución a los malos pensamientos frente al ofrendar, al ayudar, al dar? Es una reorientación hacia la generosidad de Cristo en el Evangelio. Es por eso que no nos podemos envidiar unos a otros por el dinero. Porque el amor y la salvación en Jesús nos confieren una posición social notable. Una posición que el dinero no nos puede dar. Una posición que nadie puede entregar a nuestras vidas. Porque ese dinero no nos va a poder salvar de ciertas tragedias. Tampoco nos va a salvar de tener el control de este mundo tan caótico. Ese anhelo de poder no ha salvado a Chile del caos. Solo Dios puede tenerlo. Jesús nos confiere una posición social notable a cada uno de nosotros, en que tú y yo somos valiosos, somos tesoros, somos preciados y que no necesitamos otra cosa para sentir satisfacción. Porque Dios te dio un nuevo valor en tu vida, así que no hay nada que pueda entregarte aquel valor. Así que nuestro amor al dinero y el amor al dinero solo se va a reemplazar por aquel que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros pudiésemos ser realmente ricos y ser el tesoro de Dios. No hay otra manera. No podemos tapar esta necesidad de dinero, de compra, de endorfina. Con que yo tengo que tener lo mismo que él. No se cubrirá con eso. Solo se reemplazará por aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros verdaderamente pudiésemos ser ricos. Eso es lo que traerá real justicia a nuestro corazón hacia aquellos que hemos abusado en algún momento, hacia nuestra nación, hacia nuestro país. El amor de Jesús no generó aquella distinción que muchos quieren generar. El amor de Jesús siempre estará preocupado de buscar y de salvar lo que se había perdido. No es nuestra posición de justicia. Queremos tapar el sol con un dedo, pero no logramos y murmuramos unos contra otros. Y el que murmura, juzga, dice el libro de Santiago. Y si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando nosotros nos comparamos con quién tiene más, eso es lo que nosotros hacemos. Y justificamos muchas veces nuestra conducta y nuestro deseo de dinero. Es por eso que es tiempo de ser llamados al arrepentimiento. Nosotros como hijos, como hijos de Dios, como el tesoro de Dios, hemos querido tener otro valor a través de cosas que hemos poseído. Hemos querido tener otro reconocimiento a través de cosas que hemos de poseer o que anhelamos. Y pensamos que ello nos va a dar un reconocimiento, pero el real reconocimiento ya lo dio Cristo, muriendo por nosotros, resucitando por nosotros, para que nosotros seamos su verdadero tesoro. Y por lo tanto no necesitamos la admiración de otros,
ni el formar parte de algún grupo X. Solo necesitamos reconocer el valor de lo que Cristo hizo por nosotros para ser su tesoro, el real sacerdocio, el linaje escogido, esa nación santa. Ese es nuestro valor. Ese es nuestro real valor. Miremos nuestra vida, en donde hemos basado nuestro valor, o lo que nosotros valemos para los demás, para nuestra esposa, para nuestro esposo, para los suegros quizás, para los amigos, para los compañeros de trabajo. ¿En dónde lo has hecho? Zaqueo lo hizo. Buscó su valor aliándose con Roma, perdiendo sus amigos, con tal de que alguien lo admirara. Que el Señor nos ayude, ilumine nuestro corazón, juzgue nuestro corazón y nos limpie de aquel pecado que nos invita a la ambición.